Bendiciones, les habla el pastor Leonel Hernández. Para nosotros es un honor estar en esta mañana acá ministrando su palabra en uno de los momentos más extraordinarios de nuestras vidas, porque estamos entendiendo que este tipo de crisis es un tiempo para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y esa es la misión y la asignación por la cual hoy estamos acá. Creemos que es un buen tiempo para adorar, creemos que es un buen tiempo para escudriñar y para poder entender lo que está sucediendo. En esta mañana celebro al Padre porque vamos a ministrar una palabra que debe causar un gran impacto en la vida del creyente y de la iglesia en general, de aquellos amigos que nos visitan siempre y que son colaboradores, que son socios de este ministerio. Nosotros celebramos al Padre porque hoy lo que todo creyente debe saber es que el Evangelio es la verdad, que es un estilo de vida y que no es una religión. Un estilo de vida que cambia, que transforma y que liberta. Mi espíritu ha sido confrontado todo este tiempo de pandemia, si se puede decir, por cómo se están dando las cosas y cómo la iglesia ha sido prototipo de sacudida, pero que aún así estamos dispuestos a hacer el cometido que Dios nos asignó acá en la tierra, que no es otra cosa que extender su reino. Sin más preámbulo, vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo 7 de la epístola de los Hebreos. Ahí habla el escritor de un personaje y dice en el subtítulo el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a leerlo con la intención de bendecir las vidas que nos oyen en todo el globo terráqueo, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, ni tiene vida, ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Amén. Cuando el escritor de los Hebreos narra la vida del sacerdocio de Melquisedec, estamos hablando de uno de los temas más complejos, o uno de los temas que todo creyente debe saber. El nombre de Melquisedec, básicamente, la Biblia narra que en el capítulo 14 de Génesis, específicamente en el versículo 18, 19 y 20, habla de una batalla o de una guerra que ocurrió en el tiempo de Abraham. Una guerra que se produjo para el rescate de su sobrino Lot, y que él, de una manera extraordinaria, Dios le da la victoria, rescata a Lot, se trae el botín y hace una serie de cosas impresionantes con relación a esta batalla que Dios le da la victoria. Ese capítulo impacta porque a ciencia cierta, cuando Abraham regresa, cuando Abraham viene de lo que es esa gran batalla, pero también una extraordinaria victoria, lo recibe este rey, el rey de Salem y sumo sacerdote, lo recibe para entregarle pan y vino. Cuando hablamos de estos elementos, simbólicamente hablando, estamos hablando de que Abraham recibe una tipología de Cristo con relación a los dos elementos. Sabemos básicamente que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre. Ahora, no solamente esto, sino que cuando le da pan y vino, entonces lo bendice.
suelta una bendición extraordinaria y le dice que bendito tú, Abraham, y bendito el Dios Altísimo que te dio la victoria de tus enemigos. Una bendición extraordinaria. Ahora, cuando vemos que simbólicamente este hombre entrega pan y vino, cuando nosotros revisamos el capítulo 7 del que el escritor de los Hebreos está haciendo referencia acá, iglesia, tienes que saber algo. Abraham era el patriarca. Abraham había salido de su tierra, de su parentela. Abraham tenía algo muy particular. Abraham se había hecho hábil oyendo la voz de Dios. Ahora, cuando él sale, para muchos he oído en diferentes tipos de conversaciones, en diferentes tipos de prédicas, que Abraham, Dios lo manda a salir de su tierra, de su parentela, pero que se lleva a Lot. Ahora, cuando analizamos esto, ¿será que Dios no sabía que Abraham llevaba a Lot? ¿Podía Dios en el transcurrir del tiempo refutarle a Abraham? Mira, hey, no puedes llevarte a Lot. A veces hay cosas en nuestras vidas que pareciera que están de más, pero que son necesarias. ¿Sabía Dios la importancia de llevarse a Abraham a Lot? Era su sobrino, era un huérfano, en fin, cualquier cosa que podamos decir, palabras más, palabras menos, permitió Dios que Abraham se llevara a Lot. Después de todo esto, sabemos que Abraham, su oído se había afinado para oír la voz de Dios. Pero entendiendo la postura del llamado, entendiendo la responsabilidad de Abraham de ser el padre de multitudes, entendiendo la palabra de la promesa que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, entendiendo todo esto, necesitaba, muy aparte de tener esa afinidad, esa relación íntima con el Padre, de oírlo, necesitaba una bendición de un sacerdote. Es por eso que hay que tomar en cuenta que una vida o un ejercicio de una función, de una asignación dentro del cuerpo de Cristo, sin la bendición o la dirección de un sacerdote, es como un salto al vacío. Ahora, cuando vemos que este hombre reconoce que Abraham tiene la investidura de este llamado, cuando la Biblia dice que le entrega pan y le entrega vino, nosotros podemos hoy mencionar que la tipología del sacerdocio de Melquisedec es una tipología de Cristo. Pudiéramos mencionar que hace una relación con la cena del Señor, que hace relación con un cuerpo y con sangre, que también tiene tipología de sacrificio. Y es por eso que Abraham, siendo acepto, colocando su oído para oír perfectamente la voz de Dios, la intervención sacerdotal fue divina. La figura de Melquisedec en esta aparición, en el capítulo 14, del versículo 18 en adelante de Génesis, la figura, pudiéramos decir nosotros que la figura de Melquisedec fue más que una figura escatológica, una figura espiritual. Porque también podemos decir que este hombre aparece allí y que cuando él aparece, entendemos que la Biblia, acabamos de leerlo, no tenía padre, no se le conoce genealogía, no tenía madre, no tenía hermano, no sabía de dónde era Melquisedec. Pero sí era necesario que Abraham, por inspiración divina, tomara de los diezmos, del botín, de la guerra que había ganado, y que pusiera en manos del sacerdote. Y vaya que es impresionante que la Biblia narra en los textos más adelante que todavía no se había constituido
las 12 tribus para el momento. Entre las 12 tribus venía una de las tribus que iba a ser asignada para que ejerciera sacerdocio, que todos sabemos que es la tribu de Leví. Y que cuando esto acontece, en el acto profético, pudiéramos decirlo así, que Abraham coloca los diezmos de todo en Melquisedec, dice la Biblia que todavía la tribu de Leví estaba en los lomos de Abraham. Y básicamente, cuando Abraham entrega los diezmos, entonces también estaba diezmando por la tribu de Leví, que eran lo que realmente estaban diseñados por la eternidad para recibir los diezmos del pueblo para su manutención o por esos cargos honoríficos que merecen ser honrados. Ahora, imaginémonos por un momento la vida de Abraham sin esa aparición, sin ese encuentro. Es una vida que se pareciera mucho a la nuestra, sin tener esa relación con el Padre por medio de Jesucristo. Pasó lo mismo que te pasa a ti, pasó lo mismo que me pasa a mí, y sencillamente pudiéramos ver que la vida de Abraham fue una vida también que tuvo conflictos como quizás lo tienes tú o como quizás lo tengo yo, pero que en ese momento la intervención divina de este sacerdote, de soltar una palabra en el espíritu, a mí me llama poderosamente la atención entender que Abraham sabía lo que quería y estaba bien parado en los tiempos. Yo puedo leer acá en la escritura algo extraordinario que ocurrió. El rey de Sodoma le dice a Abraham, vamos a buscarlo acá. El rey de Sodoma le dice a Abraham, bueno, quédate con todo, solamente dame la gente que recuperaste. Y Abraham, basado en que ya había oído la palabra del sacerdote, le dice, mira, yo de lo que es tuyo, yo no voy a tocar nada, porque yo quiero dejar claro en que a partir de hoy, estas fueron las palabras literalmente de Abraham, a partir de hoy yo quiero dejar claro que las riquezas que voy a obtener, las voy a obtener por la bendición que me dio el sacerdote y no por las cosas que tú me vayas a dar. Porque si las recibo de tu mano, lo que tú me quieres dar hoy del botín que se recogió en esta batalla, entonces mañana podrá haber un refrán en el pueblo, en toda la tierra, que ustedes enriquecieron a Abraham. Ahora, la oferta que Abraham recibió allí se parece mucho a las cosas que nosotros vivimos. Cuando recibimos una palabra profética, cuando recibimos una bendición y nosotros queremos nosotros mismos acelerar en los tiempos cuando llega una oferta a nuestras vidas. Hay mucha gente ahora mismo pidiendo empleo, hay mucha gente pidiendo esposa, hay mucha gente queriendo viajar, queriendo hacer cosas, y sencillamente Dios está dictando una palabra para bendición, una palabra para cambios, una palabra que produce vida por medio de hombres de Dios acá en la tierra que también ejercen el sacerdocio, y que sencillamente recibo la palabra, recibo la bendición, y cuando la atmósfera de gloria se fuma, entonces me dejo llevar por cualquier oferta que se me presente en el camino. A mi modo de ver, pienso que a mi modo de ver, la iglesia de Jesucristo debería hoy tener en cuenta una sola cosa. El sacrificio hecho por Jesús, nunca antes hecho por nadie. Dice la Biblia que los sacerdotes que sacrificaban y entraban al lugar santísimo, primero sacrificaban y hacían los rituales por los pecados propios de ellos, y luego por los pecados de todo el pueblo. El sacrificio de Cristo es un sacrificio único en el cual no tiene caducidad, y su sacerdocio es un sacerdocio eterno. Hoy podemos ver
en nuestras vidas cambios significativos, lo que éramos antes, lo que somos hoy. Hay mucha gente que está oyendo todos estos mensajes y que la confrontación está allí, la palabra de bendición está allí, pero entonces cuando la gloria de oír una palabra, la gloria de creer que Dios puede ayudarte se opaca, o sencillamente con los quehaceres del día a día se va olvidando la palabra, entonces viene cualquier viento de oferta, entonces caemos redonditos sin saber que, olvidando lo que Dios nos prometió, todo esto puede ser fatal para nuestras vidas. Las vidas espirituales tienen que ser conectadas con el Padre. Las vidas espirituales tienen que ser conectadas con el sacerdote. Yo estoy seguro de que la vida de Abraham, el curso de la historia de Abraham cambió a partir de que el sacerdote Melquisedec lo bendijo. Estoy seguro que la vida de Abraham tomó otro rumbo después que él, en el mismo momento, recibe la revelación y tiene los símbolos en la mano. Símbolos que representaban el cuerpo de Cristo. Y sabe algo, yo pienso que esta aparición tiene mucho que ver con lo que Dios estaba interesado que se cumpliera en la vida de Abraham. Y no fue entonces así una bendición de un sacerdote de la ley, ni un sacerdote judío, sino que esto tiene un plano netamente espiritual. Ahora, yo le doy gracias a Dios porque cuando tú revisas bien la escritura, Jesús, después que, por allá en el capítulo 4 de Mateo, después que Jesús ayuna 40 días, que va a comenzar su ministerio, que la palabra que fue implantada en él se iba a comenzar a cumplir, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás en el desierto. Wow, y vaya que la oferta estaba bien colocada a la orden del día. Jesús tenía hambre porque era 100% hombre. Pero ya sobre él reposaba la asignación, la responsabilidad, el llamado, el ministerio. Iba a comenzar. ¿Sabe algo? Esto hoy tiene que darnos a nosotros una gran reflexión. Tiene que traernos una gran reflexión. Porque cuando la bendición está a la puerta, entonces las ofertas, las contrataciones, las distracciones y todo este tipo de cosas vienen a querer opacar, a empañar la palabra que ya Dios en la eternidad ha dicho. Ahora, si nos ponemos a sacar cuenta numerológicamente o cronológicamente, los tiempos nuestros, el tiempo crono no se parece jamás al tiempo de Dios. Y recibimos una palabra la semana pasada y queremos que se cumpla hoy. Y recibimos una palabra ayer y queremos que se cumpla mañana. Y sencillamente Dios siempre va a preparar un escenario para bendición, para que la inversión no se pierda. Abraham tuvo la oportunidad de ver cara a cara, sencillamente a un hombre con una tipología de Jesús. Y sabe algo, que los sacerdotes que iban pasando, que iban ejerciendo su función, envejecían, morían, enfermaban, morían. Pero cuando se presenta Melquisedec y conversa con Abraham, estamos viendo a una figura inmortal, a una figura indestructible. Yo decía hace unos días que Enoc, Elías y Melquisedec entran en el hall de la fama de la Biblia porque con el nombramiento de estos hombres que nacieron pero que no murieron. Podemos decir entonces que la palabra que el sacerdote Melquisedec desató sobre la vida de Abraham marcó la diferencia y sencillamente se extendieron las estacas para establecer el modelo que Dios estaba interesado, muy interesado de que Abraham surtiera en toda la tierra. Ahora, si hablamos de los sacerdotes que Dios estableció por medio de la tribu de Leví, tendríamos que primero mencionar a Cristo como ese sumo sacerdote que tiene el orden
jerárquico también según la categoría que se le dio a Melquisedec, no podemos dejar de mencionar a Cristo porque este sacerdocio sí salva, sí produce vida, sí limpia pecado, sí puede establecer diseños de vida para extenderlos a otra persona y así de esta manera producir el querer como el hacer, como lo dice la Escritura. Ya que el sacerdocio de los hombres, si bien es cierto, pudiéramos mencionar cómo se estableció el sacerdocio de Elí, que tenía una particularidad. Elí fue diseñado por Dios para cumplir esta asignación y que independientemente de las situaciones o de las acciones que hacían sus hijos, que desobedecieron, que establecieron normas que iban en contra del llamado que tenía su padre, independientemente de todas estas cosas, funcionó en el sacerdocio, no solamente para la expiación de los pecados del pueblo, sino para direccionar el propósito y el llamado que tenía el profeta Samuel. En el cuarto llamado que Dios le hace directamente a Samuel, lo direcciona para que reciba una palabra que, independientemente que a la postre fuera contraproducente con relación a la vida que él estaba viviendo, de una u otra manera sirvió ese sacerdocio para direccionar, para llevar o meter en el riel la vida de Samuel, una vida exitosa, que esos dos libros, primera y segunda de Samuel, describen, en el cual, y también cómo Dios permite que nazca Samuel. Ahora, podemos decir nosotros confiadamente que desde Melquisedec hasta Cristo la diferencia no es mucha, ya que Melquisedec nace como una figura espiritual para direccionar la vida de un hombre que tenía la capacidad de recibir la palabra para ser nada más y nada menos que el padre de multitudes o el padre de la fe, y que Cristo recibió la palabra de la eternidad para perdonar los pecados de toda una humanidad. Yo quiero dar esta palabra a tu espíritu, una palabra que tiene que producir cambios, debes analizarla para los hombres y mujeres que nos ven, para toda la iglesia en general, para todos los que son nuestros hijos en cualquier parte del mundo. Esta palabra tiene que causar un impacto en tu vida, porque debemos de una vez por todas entender que el sacerdocio de Cristo es el que tiene la capacidad para perdonar pecados, para redimirnos y para ser esos hombres aceptos para la asignación que nos toca realizar en la tierra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo grande.